Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí y compartir un viernes más con ustedes un tema que espero que sea de su agrado, que sea de utilidad y que les sirva, ojalá que les sirva a muchas personas. Pues ojalá que si este tema les gusta, si les interesa y si ustedes creen que puede ser útil a alguien más, me ayuden a compartirlo. Bueno, pues hoy, como todos saben, hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Hoy 10 de septiembre de 2021 es un día más en el que se conmemora la prevención del suicidio. Es un día organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y por la Organización Mundial de la Salud. Y el propósito de crear este Día Mundial de Prevención del Suicidio es precisamente crear conciencia alrededor del mundo acerca de esta problemática, que se ha convertido en un problema de salud pública. Hola, ¿qué tal, Majo Novelo Marfil? Te mando un abrazote hasta Cancún. Qué gusto que estés aquí. También a Ani Peralta y a Dana Díaz les mando un abrazo. Bueno, pues les decía, pues se trata de un problema de salud importante, ya que a nivel mundial se suicidan cada año 1 millón de personas. Y eso pues equivale a que una persona se suicida cada 40 segundos. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que además por cada suicidio consumado, por cada muerte, se estima que hay 20 intentos. Y bueno, pues eso hace que esto sea muy importante y que pues es una responsabilidad para todos nosotros poder eh, contribuir, dar respuesta, estar prevenidos ante esta problemática. Muchas gracias, Jacel Anguiano. Este, pues también a mí me encantará cuando llegue a Querétaro conocerte. Será todo un honor ya cuando esté cercana a irme para allá. Yo con mucho gusto les avisaré y bueno, pues ojalá que nos podamos ver. Un abrazote a Patti Quintana, a Irene Cepeda y a Fabis Ledesma, qué gusto. Mari Contreras Pairó, también qué gusto. Y Miguel Ángel García Montoya, pues qué gusto, muchas gracias. Y bueno, ahora veamos el tema, el problema desde nuestro entorno nacional. Desde 2017, el suicidio se sitúa como la segunda causa de muerte a escala nacional y eso es pues muy difícil, muy grave y pues eso nos lleva, ¿verdad?, a considerar que es un problema que necesitamos atender, que necesitamos evaluar y que necesitamos prevenir. Y pues es la población que tiene más tasa de mortalidad, es la población, el segmento de población entre los 20 y los 24 años, con 15.1 por cada 100,000 jóvenes. Esto indican los datos oficiales. Es importante que tengamos muy claro qué es el suicidio. Y bueno, pues el suicidio no es una entidad psicopatológica. Es importante que nosotros cobremos conciencia de eso. No se trata de una enfermedad mental.
también es importante que caigamos en cuenta que no es solamente una reacción, un arranque ante situaciones que generan un malestar o una angustia, sino que se trata de un acontecimiento vital en el que están involucrados aspectos biológicos, psicológicos, culturales e incluso filosóficos. Y bueno, pues también otra cosa que necesitamos tener en cuenta es que el suicidio ni se trata de un acto de valentía como a veces se identifica, ni como un acto de cobardía, porque ambas cosas dentro del imaginario social están allí como, bueno, es que es un acto muy valiente o es un acto muy cobarde. La verdad es que ninguna de las dos cosas, y sino más bien que esto es como lo importante a considerar, es que la persona que toma la decisión de quitarse la vida en realidad no está queriendo quitarse la vida, sino lo que está queriendo es ponerle fin a un sufrimiento y a una tensión que por lo menos en ese momento para esa persona se han vuelto insoportables. Y ante esa situación deja de tener perspectiva, deja de mirar objetivamente las cosas y entonces, bueno, pues se suscita el suicidio o el intento de suicidio. Tenemos que considerar también, y me parece que 2021 es un año en el que tenemos que reflexionar de manera especial, ya que el encierro, el estrés y la crisis económica que ha generado esta pandemia con la que llevamos ya pues como un año y medio más o menos, podría incrementar hasta un 20% los suicidios en México. Y entonces, bueno, pues esto sí nos pondría en una situación verdaderamente difícil y complicada. Voy a hacer una pequeña pausita para saludar aquí a las personas. Ani Peralta, Juan Carlos Rodríguez Aguilar, un abrazote hasta Chiapas, Juan Carlos, qué gusto me da que estés aquí. Genaro León, un abrazo hasta Villahermosa, también me da mucho gusto, Genaro, que estés aquí. Mari Carmen M o Mari Carmen Mora, te mando un abrazote grande, grande hasta Tijuana, Baja California también. Es un honor, un gusto y un placer que estés aquí. Muchas gracias. Per Millán, Manuel Reyes Mora, también me da muchísimo gusto que estés aquí. Rita del Carmen, mira, qué gusto, Rita, un abrazo grande, 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 grande hasta allá, hasta el sureste. Muchas gracias, Manuel Reyes Mora, un abrazo hasta Tijuana, pues qué gusto que me acompañes de veras. A la psicóloga Minerva Jiménez, un abrazote grande. Minerva Mendoza, oye, qué gusto, Mine. Claro que te tengo en el corazón de la segunda generación de Carl Rogers Pachuca. Qué gusto, de veras. Muchas gracias, Mine. Gracias. Y pues un abrazote también para ti, Mari Contreras. Muchas gracias. A ver, por aquí me anotaron. María Eugenia Hernández Vázquez, ahijadita, qué gusto, Atzincho, que un gusto hasta, mira qué emoción que me acompañes desde Alemania, qué gusto. Patti Gili, oye, qué gusto, muchas gracias, gracias Patti, un abrazo, una gran psicóloga de Cuba, pero radicada allá en Yucatán. Qué gusto, muchas gracias. Lili Savire, Lupita Ramírez Cano, un abrazo grande aquí en el Estado de México. Alejandro Alamilla Taracena, un abrazo hasta Tabasco.
Jacel Anguiano, un abrazo hasta Querétaro. Muchas gracias. Y muchas gracias. Claro que me acuerdo, Rita, pues sí, claro, una brillantísima alumna de la UGM Minatitlán. Qué gusto, muchas gracias. Pues les agradezco a todos y a todas que estén aquí. Bueno, entonces les decía, se trata de un problema de salud pública del cual todos somos partícipes y todos podemos contribuir de alguna manera a disminuir la tasa de suicidios en el mundo, en nuestro país, en nuestra entidad, en nuestra familia, en fin. Entonces, bueno, pues cada año se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y cada año tiene un lema distinto. Y el de este año es crear esperanza a través de la acción. Y con ello, pues bueno, se pretende recordar que existen alternativas al suicidio. Una de las cosas es que cuando hay problemas complicados o difíciles, pareciera para algunas personas que no hay una salida y que no hay alternativas, pero siempre hay alternativas, aun cuando atravesemos las peores circunstancias. Y aquí Nietzsche dice, ¿verdad? Todo aquel que encuentra un para qué generalmente encuentra un cómo. Si nosotros encontramos un para qué atravesar las situaciones complicadas, las situaciones difíciles, encontraremos un cómo. Y es importante que nosotros conozcamos acerca de este tema para poder prevenir la conducta suicida. ¿Qué podemos hacer para prevenir la conducta suicida? Bueno, pues lo primero es que nos informemos, que sepamos acerca de qué es el suicidio, cómo se presenta la conducta suicida y que desde allí podamos ser empáticos, podamos ser, no juzgar, que podamos mirar la perspectiva de las otras personas con una mirada amorosa. Entonces necesitamos primero crear conciencia. También necesitamos sensibilizar a otras personas acerca de qué es el suicidio y es importantísimo que conozcamos acerca de las causas del suicidio y que aprendamos a detectar las señales de alerta. También es muy importante que mostremos empatía, cuidado y comprensión a todas aquellas personas que se encuentran en situaciones difíciles. Y también es importante que no entremos en ese juego de estigma asociado al suicidio y a los problemas de salud mental y que desde allí logremos una sociedad más respetuosa, más empática, más comprensiva, que ayude a que las personas que están atravesando situaciones difíciles logren atravesar esa situación, logren sobreponerse a esa adversidad y que logren estar bien, porque nosotros no sabemos, nunca sabremos en qué momentos probablemente nosotros mismos, nosotras mismas, estemos en una situación similar. Finalmente, nada de lo que es humano nos es ajeno, eso nos debe quedar suficientemente claro. Cualquier situación humana puede ser una situación que nos toque atravesar a cada uno de nosotros y es importante que nos concienticemos. Y es importante que trabajemos, ¿verdad? Hay un fenómeno que tiene que ver con
la propia vulnerabilidad, ¿verdad? El ser humano es un ser que al mismo tiempo tiene características infinitas y características finitas, y eso nos hace tener una peculiaridad, una característica los seres humanos. Y esto es, los seres humanos somos seres que no nos contentamos con lo que ya somos, sino aspiramos siempre a algo más. En el ámbito que ustedes quieran, ¿verdad? Aspiramos a un mayor conocimiento, aspiramos a un mayor bienestar, aspiramos a una mejor situación, es decir, el ser humano es un ser aspiracional. Y bueno, pues esa es una de sus más grandes riquezas, pero también es una de sus más grandes dificultades, porque también es cierto que tenemos características finitas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos limitaciones y que hay situaciones que no podemos siempre enfrentar de la mejor manera, que vivimos en un mundo finito con características así finitas y que nos lleva a sentirnos vulnerables, débiles, imperfectos, que nos lleva a vivirnos impotentes, etc. Y eso, bueno, pues nos lleva a estar en situaciones de riesgo. Y se ha visto que para disminuir el riesgo, la posibilidad más viable es disminuir la sensación de vulnerabilidad, darnos cuenta de cuáles son nuestros recursos, de cuáles son nuestras fortalezas, y también de acompañar a alguien más a que descubra cuáles son sus recursos y cuáles son sus fortalezas, y que con la conciencia de esos recursos y de esas fortalezas pueda entonces disminuir el riesgo. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a las personas a una conducta suicida. En los niños y en los adolescentes, por supuesto, que tiene una influencia poderosísima el entorno familiar. Y entonces, bueno, factores como una historia psiquiátrica familiar, el que haya en la familia enfermedades mentales, o que haya habido recientemente la pérdida de un ser querido, que haya un ambiente depresivo, que haya violencia, abuso de drogas o de alcohol, puede aumentar el riesgo de conductas suicidas en niños y adolescentes. En las personas adultas, pues las relaciones interpersonales, el vivir violencia doméstica o un ambiente de muchísimo estrés dentro de la familia, también las enfermedades mentales, el abuso del alcohol o de otras drogas, y los entornos familiares problemáticos ayudan o favorecen desafortunadamente el riesgo, aumentan el riesgo de la conducta suicida. Y en las personas mayores, pues desafortunadamente factores como la depresión, el dolor físico, las enfermedades, el aislamiento social, el maltrato, pueden también aumentar el riesgo. ¿Cuáles son los riesgos que cada una de las personas tendría que revisar en lo individual, verdad? Y entonces pues hay mucho más riesgo cuando la persona ha tenido ya intentos de suicidio previo, cuando hay trastornos de personalidad o problemas mentales, cuando hay abuso de alcohol o drogas, cuando la persona manifiesta tener desesperanza, cuando hay aislamiento o la persona siente que no tiene un buen apoyo social, que también la persona
tiene pocas habilidades para la resolución de problemas, también cuando hay tendencias agresivas, cuando hay impulsividad, cuando ha habido un antecedente de trauma, maltrato y o abuso sexual, cuando hay angustia emocional, enfermedades crónicas limitantes, VIH o trastornos de la identidad sexual. Todos estos son factores que pueden constituirse en factores de riesgo individual. Ahora, pues vamos a ver los factores de riesgo social o situacionales que también, pues desafortunadamente, aumentan la vulnerabilidad y pueden condicionar o desencadenar una conducta suicida. El que haya falta de empleo o pérdidas financieras, que haya pérdidas relacionales o familiares, por ejemplo, divorcios, separaciones, viudez, etcétera, conflicto entre los padres, relaciones padres e hijos problemáticas o conflictivas, familias disfuncionales muy violentas, fácil acceso a medios letales, ¿verdad? Fácil acceso a armas de fuego, armas blancas, a venenos, a sogas, etcétera, a grupos locales de suicidio que puedan influir de manera contagiosa, eventos estresantes en la vida, problemas legales o problemas disciplinarios en la escuela, redes sociales y medios de comunicación que inducen a conductas violentas. Todas estas situaciones aumentan enormemente el riesgo de una conducta suicida. Y si lo vemos, bueno, pues esta pandemia ha hecho que varios de estos factores se aumenten enormemente. El hecho de estar tanto tiempo en encierro, tanto tiempo en home office, en escuela virtual, hace que todos los miembros de la familia estén todo el tiempo conviviendo y por supuesto que esto ha generado que haya una mayor incidencia de violencia en la familia, en el ámbito familiar. Y por supuesto, pues que esto ha generado relaciones disfuncionales muy violentas y mucho estrés en el ámbito familiar e incluso mucho estrés en el ámbito laboral. También, pues desafortunadamente, la situación económica a raíz de la pandemia, pues también ha hecho que haya falta de empleo, que haya pérdidas financieras y pues también esto va complejizando muchas cosas porque pues entonces también desafortunadamente pues aumentan los problemas legales y bueno, pues todo esto desafortunadamente pues va en ese sentido, en el sentido de aumentar el riesgo, de aumentar la vulnerabilidad que condiciona o que precipita algunas conductas suicidas. Desafortunadamente, y esto es muy importante que nosotros lo veamos, desafortunadamente hay muchos mitos en torno a la conducta suicida y es importante que nosotros nos demos cuenta de eso, que hay muchos mitos que están socialmente difundidos y que se cree que así son y que mientras no tengamos muy claros estos mitos, podemos cometer errores en cómo tratar a una persona que tiene ideas de muerte o que tiene ideación suicida o que tiene un intento suicida o que tiene un plan suicida.
Entonces es importantísimo. Yo quisiera hablarles hoy a ustedes de algunos de estos mitos. Uno de los mitos muy socialmente difundido es que dicen el que se quiere matar no lo dice. Y esto va en el sentido de que cuando una persona manifiesta ideas de muerte, ideación suicida o incluso plan suicida, es una manera de no prestar atención a las personas que tienen un riesgo suicida y que, porque bueno, hasta a veces se atreven a decir es que perro que ladra no muerde, entonces el que se quiere matar no lo dice, simplemente lo hace, y eso no es cierto. Quiero decirles que desde el criterio científico, de cada 10 personas que se suicidan, 9 manifestaron claramente sus intenciones. Y entonces, ¿esto a qué nos lleva a cada uno de nosotros? A no trivializar ninguna de las afirmaciones en torno al suicidio, porque en realidad nosotros no sabemos, ninguno de nosotros, no lo sabemos ni los profesionales ni los no profesionales, cuando una persona está hablando acerca de una conducta suicida, de un intento de autoeliminación y que pueda ser desoído. Entonces, si es así, si de cada 10 personas que se suicidan, 9 sí lo manifiestan, es importantísimo que cuando hay alguien que manifiesta algún tipo de idea de este tipo, si verbaliza alguna idea de muerte por lo menos, es importantísimo que busquemos ayuda, que brindemos atención, que brindemos contención emocional, que brindemos empatía y comprensión, porque no sabemos qué es lo que está atravesando esa persona en particular, y de manera especial si es alguien a quien nosotros queremos, si es un ser querido o es un familiar, muchísimo más, porque pues se trata de un vínculo importante y es importante que pongamos atención. Otro de los mitos es: si se hubiera querido matar, lo hubiera hecho. Y bueno, pues esto además no solamente tiene la connotación de querer como desoír un, una verbalización de un intento suicida, sino que también tiene que ver con el estigma relacionado con el suicidio. Y entonces refleja rechazo que genera estas personas que están atravesando con este dolor y con este sufrimiento a las demás personas. Y entonces, bueno, quiero decirles que todo posible suicida pasa por momentos de ambivalencia entre deseos de morir y deseos de vivir, porque en realidad, les decía yo hace un rato, creo que realmente las personas raramente, verdaderamente quieren morir. Lo que ya no quieren es sufrir. Lo que no quieren es ese sufrimiento que parece insoportable, que parece inaguantable. Y entonces por esa razón se da esa situación. Pero entonces al decir, bueno, no, si ya se hubiera querido matar, ya lo hubiera hecho, es como despreciar, enjuiciar, y en realidad el método no refleja sus deseos de morir. No es que si
no sé, si hace alguna conducta autolesiva, es que no quería en realidad hacerlo, estaba asustándonos. También a veces se escucha ese tipo de cosas. No quiere hacerlo. En realidad solo está manipulando, o en realidad solo está queriendo asustar, o en realidad, pues la verdad es que no lo sabemos. Y entonces creo que una comprensión empática es mucho más valiosa que un enjuiciamiento. Otro de los grandes mitos en torno a la conducta suicida es esta frase: todo el que se suicida es un enfermo mental. Y la verdad es que el suicidio y la enfermedad mental no son sinónimos. Si bien es cierto que personas con problemas psiquiátricos se suicidan con más frecuencia que la población en general, no es necesario que se padezca un trastorno mental para hacerlo. Y lo que sí es cierto es que toda persona suicida sufre. Y entonces esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Otra vez les reitero, para que tengamos una mirada más amorosa, más comprensiva, más empática a toda aquella persona que sufre. El sufrimiento es inherente al ser humano, es parte de nuestra condición humana, y todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos podemos sentir rebasados, nos podemos sentir agobiados, podemos sentir que se nos acaban las fuerzas, que se nos acaban las posibilidades de negociación, que se nos acaban las posibilidades de gestión, y que dejamos de ver en perspectiva, que dejamos de ver nuestros recursos, nuestras posibilidades de resolución de los problemas. Entonces es importantísimo que seamos empáticos, amorosos y comprensivos. Otro de los mitos es que hablar de suicidio incita a que se cometa o se imite, y este es un mito totalmente infundado, que pues lo único que hace es que no se hable, no se tenga información, y por lo tanto no se sepa cómo actuar. Que ni se sepa cómo actuar ante una situación difícil, problemática, y que no se sepa cómo actuar cuando una persona cercana a nosotros está ante este tipo de problemas. Y entonces les diría que al contrario, que hablar del suicidio abierta y científicamente reduce el peligro de cometerlo, y entonces pues puede ofrecer la posibilidad de saber cuándo alguien cercano a nosotros está en una situación difícil y requiere de nuestro apoyo y requiere de nuestra ayuda. También se dice que acercarse a una persona en crisis suicida sin la preparación para ello es perjudicial. Y esto, bueno, ¿qué ha hecho? Bueno, pues entre otras cosas, me parece que tiene mucho que ver con nuestro propio miedo a la vulnerabilidad, con nuestro propio miedo a la muerte y nuestro mayor miedo al suicidio. Y entonces creo que aquí es importante que nos demos cuenta que un acompañamiento desprejuiciado, amoroso, empático y comprensivo, de escucha atenta, con genuinos y auténticos deseos de ayudar, puede favorecer enormemente la prevención. Cuando tenemos a alguien que puede escucharnos,
que puede ayudarnos a mirar con perspectiva. Esto es bien importante. Creo que cuando las personas están atravesando un problema, más que estar buscando un consejo, más que estar buscando que les digan qué está bien y qué está mal, que se les señalen sus errores, lo que cada una de las personas está escuchando es una escucha desprejuiciada y amorosa. No están buscando en ese momento soluciones, están buscando la comprensión de alguien más. Y en esos casos me parece que nada más escuchar, estar presente, a lo mejor un pequeño contacto, a lo mejor nada más tomar un hombro o tomar una mano o simplemente estar en una escucha total, en una presencia total, puede ser mucho más útil que empezar a decir, no, es que tú deberías hacer tal y cual, o no deberías hacer no sé qué y no sé qué, o eso que estás haciendo está muy mal, o eso no debiste haberlo hecho. En realidad, la sola escucha es mucho más útil para que la persona sola vaya encontrando sus propios recursos, sus propios caminos. Y solamente, escúchenme bien, solamente en ciertos momentos muy puntuales un consejo es útil. Entonces, pues por esa razón se dice que el mejor consejo es el que jamás se da. ¿Y en qué condiciones es que podemos o estamos en condiciones de dar un consejo? Primera, cuando alguien específicamente nos lo pide. Segundo, cuando está en riesgo la vida o la integridad física o moral de alguien. Y nada más, nada más. En el resto de los casos, cuando no nos piden nuestro consejo, sino las personas lo que necesitan es ser escuchadas, lo mejor y lo más atinado es escuchar con el corazón, escuchar con la mirada, escuchar con nuestros oídos y simplemente estar allí. Ahora, otro de los mitos es que solamente los psiquiatras y los psicólogos pueden prevenir el suicidio. Si bien es cierto que los psiquiatras, los psicólogos, los psicoterapeutas son profesionales entrenados y experimentados en la detección del riesgo suicidio y en su manejo, es importante que nos demos cuenta que todas las personas podemos prevenir la conducta suicida. ¿Y cómo la podemos prevenir? Siendo humanos, siendo cercanos, siendo comprensivos y siendo amorosos. Otro de los mitos es que el tema del suicidio debe ser tratado con mucha cautela por los problemas sociopolíticos que ocasiona. Bueno, pues debe ser tratado el tema del suicidio igual que cualquier otra causa de muerte, sin sensacionalismos, sin en un manejo que provoque la imitación de la conducta, pero es importante que todos conozcamos acerca de este fenómeno. ¿Qué es lo importante o qué sí podemos hacer? Bueno, pues es importantísimo que aprendamos a detectar el fenómeno de la conducta suicida. Es importante que identifiquemos cuando hay síntomas, signos y síntomas de alerta.
Y entonces, bueno, pues yo me voy a permitir compartirles algunos los principales síntomas y signos de alerta en la conducta suicida. Y entonces, bueno, cuando nosotros observamos en las personas que están cerca de nosotros cambios en los hábitos de dormir y de comer, ahí hay un signo de alerta. También cuando observamos que hay retraimiento de los amigos, de la familia y de las actividades que antes esa persona disfrutaba, también tenemos que prestar especial atención. También cuando hay actuaciones violentas, comportamiento rebelde, fugas, es importante que nos demos cuenta que algo está sucediendo con esa persona. También cuando hay un abandono importante de su apariencia habitual y entonces comenzamos a ver que la persona ha dejado de bañarse, ha dejado de arreglarse, que ha dejado pues como los placeres que antes disfrutaba y que antes eran importantes para él o ella, que hay cambios de carácter muy pronunciados, que hay aburrimiento, dificultades de concentración, que disminuye el rendimiento ya sea laboral o el rendimiento académico, que hay abandono laboral o abandono escolar, quejas frecuentes de cefaleas, dolores de cabeza, dolor abdominal, fatiga, también que hay pérdida de interés en actividades que antes la persona disfrutaba, baja tolerancia a la frustración, baja tolerancia a los elogios y a los premios, cuando hay aislamiento intradomiciliario, perdón, cuando, por ejemplo, alguien de la familia se aísla y se queda todo el día en la cama y no se levanta y no quiere comer, o come demasiado y se da atracones en soledad, o también que se sale todo el día y se aísla de todos, de la familia, o si hay problemas que tienen que ver con la conducta, a lo mejor problemas donde ya interviene la policía. De estos signos y de estos síntomas tenemos que estar muy pendientes. Ahora también es importante que prestemos atención a algunas otras situaciones cuando la persona manifiesta sentimientos de desesperanza, cuando expresamente dice que quisiera morirse, que quisiera desaparecer, que quisiera ya no estar. También es importante que nos demos cuenta cuando la persona comienza a regalar las cosas que son importantes, como a deshacerse de aquellas cosas que son importantes en su vida. Tenemos que prestar muchísima atención. Y ya ni les digo si hay realmente un pensamiento o una ideación suicida. Y yo quisiera, ya para terminar esta charla, que veamos y que aprendamos a reconocer los riesgos. Voy a saludar a las personas que están aquí y luego continúo con esta última parte. Y pues aquí saludo a Merced Arias, María de los Ángeles Vallejo, Patricia Quintana, Maribel Flores de María, un abrazo grande hasta Texas. Mari, qué gusto que me acompañes, muchas gracias. A Cheli Hernández, un abrazote hasta Orizaba, muchas gracias por estar aquí.
A Ani Peralta también un abrazo grande. Muchas gracias. Manuela Pérez Hernández, un abrazote hasta Centla, Tabasco. Qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, Manuelita. Te mando un abrazote grande. A ver, María de Jesús López, un abrazo grande también. Elvia García, un abrazo hasta Tepeji del Río. Un abrazote grande, te quiero mucho, Elvia. Iraí Solvera, también un abrazo hasta Pachuca, qué gusto verte. Rocío Vázquez López, un abrazote enorme hasta Tenosique, Tabasco. Espero que todo esté bien ya, Chío, pues qué gusto saber de ti. Y María Guadalupe Alfaro Morales, un abrazo también, muchas gracias. Clara Felisa Freire López, un abrazote, Clarita de mi corazón, un abrazo grande hasta Toluca, muchas gracias. A la familia Ávila Silva, un abrazo, gracias por acompañarme. Betsy Alejandra Romero Quintana, oye, pues mucho gusto y muchísimas gracias. Marcela Méndez Acolzi, un abrazote grande, también me da mucho gusto. Y bueno, creo que ya saludé a Guadalupe Palacios, un abrazote Lupita, muchas gracias. Gaby Pérez, oye, qué gusto, un abrazote hasta Tlaxcala. Gaby, qué gusto que estés aquí. Nancy Martínez Colín, oye, qué gusto, Nancy. Un abrazote hasta Tepeji del Río. Y Osby, un abrazo hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Melina Miranda, un abrazote. Y muchas gracias, Cheli, por lo que me dices. Muchas gracias, Adriana Morales. Qué gusto, un abrazote grande hasta Tabasco. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a ver entonces los riesgos, que podamos identificar el tipo de riesgo y que podamos saber qué hacer. Entonces, bueno, ¿cuándo se trata de un riesgo bajo? Cuando hay una ideación suicida, cuando hay ideas de muerte o una ideación suicida, pero donde no hay planificación. ¿Qué podemos hacer en este caso? Cuando la persona manifiesta quererse morir, ya no tiene sentido la vida, ya siento que no vale la pena estar vivo o viva. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es ofrecer apoyo emocional. Es importantísimo trabajar en la comunicación, que la persona pueda expresar lo que siente, pueda poner fuera de su cuerpo, poder ponerlo en palabras, eh, centrarse en la ideación suicida, y es importantísimo que dentro de ese apoyo emocional haya la posibilidad de ayudarle a centrarse en los aspectos positivos que tiene la persona y en evidenciarle cuáles son sus habilidades de resolución de problemas que ha llevado a cabo en el pasado. Porque una de las cosas que sucede cuando tenemos un disturbio emocional muy grande, que perdemos perspectiva y que entonces no nos alcanzamos a dar cuenta, no nos alcanzamos a percatar cuáles son nuestras habilidades de resolución. Pero es muy importante que cuando ya hay una ideación suicida, entonces lo derivemos con un profesional de la salud mental. Y yo les diría, en este caso se requiere tanto la derivación hacia un psicólogo, un psicoterapeuta y un psiquiatra. Y es importantísimo que lleve un seguimiento regular, que no desoigamos ninguna ideación suicida, porque
como ya les dije hace unos momentos, nunca sabemos cuándo pueda ser potencialmente peligroso. Ahora vamos a ver cuándo sería cuando hay un riesgo medio. Hay un riesgo medio cuando hay una ideación suicida y hay una planificación suicida, que no, si bien no es inmediata o es clara, sí puede representar un riesgo adicional. También es importantísimo que identifiquemos que se trata de un riesgo medio cuando, aunque sea nada más una ideación suicida, haya intentos de autoeliminación previos. Entonces, ¿cuándo podemos identificar que se trata de una ideación suicida, pero que no hay una planificación suicida inmediata o clara, pero que sí hay ciertos riesgos? A lo mejor, por ejemplo, cuando alguien dice, me gustaría que, a ver, por ejemplo, ya quisiera morirme y si yo tuviera una pistola me mataría. En ese caso, pues no hay como tal una planificación suicida, pero y aunque no es del todo clara, ya nos está diciendo qué querría hacer. O estaba tan desesperado o desesperada que estuve pensando si pisar el acelerador y dejar de existir, por ejemplo. Y en estos casos, pues a lo mejor todavía no hay una planificación clara, pero comienza a ver estos atisbos. Y entonces, ¿qué queremos? ¿Qué tenemos que hacer? Ofrecer apoyo, trabajar en la comunicación de esta ideación y en este caso esta planificación suicida, poder poner en claro cuáles son las perspectivas de solución, explorar las alternativas de suicidio, y aquí ya es muy importante que pactemos un contrato de no suicidio, es decir, lograr que la persona nos prometa, se comprometa a no llevar a cabo el suicidio hasta que podamos contactar a un profesional de la salud mental y que así vayamos como prométeme que por hoy no lo vas a intentar, que vamos a buscar ayuda, que vamos a solucionar este problema, que vamos a buscar apoyo, en fin. Y es muy importante cuando haya ya una planificación suicida, es importantísimo que llevemos a la persona con un psiquiatra, porque es muy importante que este profesional de la salud mental nos ayude a discernir si la persona puede estar bajo tratamiento o es necesario ya un internamiento, pero aquí es muy importante ya la intervención de un psiquiatra. Y esto es muy, muy importante. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un riesgo alto? Bueno, decimos que hay un riesgo alto cuando hay un plan definido e inmediato, cuando hay medios para llevarlo a cabo, cuando ya hay intentos de autoeliminación que están previos y cuando hay factores de riesgo. Entonces, ¿qué se necesita? Es importantísimo acompañarle emocionalmente, es importantísimo lograr un contrato, un pacto de no suicidio,
es importante la derivación del paciente a un internamiento. Es fundamental. ¿Por qué? Porque si el riesgo es alto, hay grandes posibilidades de que se consume. Y por último, cuando estamos ante un riesgo extremo de suicidio, cuando ya ha habido varios intentos de autoeliminación, cuando hay factores de riesgo, cuando hay autoagresión, entonces se necesita en esos casos que haya un acompañamiento permanente, que se hable con la persona y que se logre ese contrato de no suicidio. Es importantísimo que se llame de inmediato a una ambulancia y que se busque un internamiento y por supuesto la intervención de un psiquiatra. Es importantísimo, no importa el grado de riesgo, siempre que se detecte que hay alguien que tiene cualquiera de estos riesgos, que se busque una valoración, a través de un psicoterapeuta y de un psiquiatra. Es importantísimo porque de ello depende que la persona salve su vida. Quiero leer aquí algunos de sus comentarios y por aquí si hubiera alguna pregunta. Maribel Flores de María, muchas gracias por toda esta información. Muchas gracias, Maribel, gracias. Manuela Pérez Hernández, también un abrazote para ti, muchas gracias. Noemí Ramos, un abrazote hasta Aguadulce, Veracruz. Gracias, muchas gracias, Mimi, te agradezco en el alma. María de Jesús López, un abrazo hasta San Cristóbal de las Casas, Chiapas, qué gusto, María de Jesús. Apolinar Rolón García, aquí me dice, voy a leer tu mensajito. Polo dice, gracias, Kena, qué mensaje tan importante para estos tiempos de crisis social, económica, mental, sobre todo espiritual. Tus conocimientos, sobre todo tu experiencia en esta dimensión de lo psicológico y psicoterapéutico. Muchas gracias, Polo. Muchas gracias. Dice, son perlas preciosas de vida. Gracias, Polo. Qué lindo, muchas gracias. Gracias bueno, pues ojalá que esto nos ayude. Y aquí Jacé Languiano dice, justo tengo un alumno que está muy mal, no tiene apoyo familiar y le pedí que hiciera un pacto conmigo, que antes de hacer cualquier cosa parara y me llamara. Pero no sé cuánto tiempo va a tardar en saber su papá y cómo lo vaya a tomar. Estoy muy preocupada por él. Fíjate que en este caso es muy importante, Hazel, que te comuniques con los padres, que te comuniques con las autoridades de la institución y que sea a través de la dirección que llamen a los padres de este chico y que puedan buscar apoyo a través de una institución para que pueda ser atendido. Y sí es muy importante, la intervención tiene que ser súper oportuna. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cuáles serían los factores protectores. Y lo primero, el primer factor de protección es el buen apoyo. Y por esa razón es importante que cualquier persona con una conducta suicida tenga por lo menos a un adulto referente protector,
¿Qué es esto? Es una persona que es capaz de escuchar empáticamente, de orientar y de poder hacer con esa persona el pacto de no suicidio. Es que quienes otras personas pueden hacer este buen apoyo, pues los grupos de pertenencia saludables, es decir, grupos de amistades, grupos familiares, maestros, orientadores educativos, psicólogos, psiquiatras, personas religiosas, guías espirituales, sacerdotes, pastores, religiosas, en fin. Ahora, ¿qué, qué más podemos hacer? Pues es importantísimo ir creando en las personas condiciones personales que ayuden a que cada uno de nosotros nos podamos sobreponer a la adversidad. Entonces es importantísimo que cada uno de nosotros revise tener actitudes, actividades saludables, es decir, que tengamos pensamientos lo más positivos que podamos, que aprendamos a mirar ese lado luminoso de nuestras experiencias cotidianas y que no siempre nos centremos en la adversidad, en la mala suerte, en la fatalidad, etcétera. Que aprendamos a desarrollar en lo individual, en lo familiar, habilidades de resolución de problemas, que aprendamos a resolver nuestros conflictos, a manejarlos de manera asertiva y a nutrir nuestra autoestima. También es importantísimo que cada uno de nosotros nos centremos en los logros. ¿Por qué? Porque siempre la posibilidad de lograr, de alcanzar metas, pues va a tener un efecto positivo. ¿Por qué? Porque nos autoafirma, porque nos ayuda a enfrentar los problemas con responsabilidad y nos ayuda a desarrollar la resiliencia. Ya hemos hablado en este espacio acerca de eso. También es importantísimo que contemos con un soporte familiar que brinde comprensión, que brinde cariño, que brinde límites, pero también que nos autoafirme, que nos ayude a encontrar la solución a los problemas y no que nos hunda más. Y entonces, bueno, si a nosotros nos toca estar en esa situación de tener problemas extremos, de no encontrar salida, es importantísimo que busquemos ayuda, que busquemos contención y que busquemos apoyo. Y si nos toca estar del otro lado, si nos toca estar cerca de alguien que vive una situación difícil y problemática, que seamos justamente ese adulto referente protector, que seamos ese pilar, ese apoyo que encuentre en nuestra escucha, en nuestra mirada, en nuestra persona, un refugio y que no encuentre a un juez. Y pues ojalá que juntos podamos colaborar para ir disminuyendo este importantísimo y tan grave problema de salud pública que es el suicidio. Y ojalá que cada día más vidas se salven y que pues nos sintamos felices de poder contribuir a ello. Muchísimas gracias por acompañarme. Aquí me dice Rocío Vázquez López, excelente tema, Kena, gracias por compartir este tema. Estoy de acuerdo contigo, que existan redes de apoyo en las escuelas e instituciones para detectar signos y síntomas en los escolares
y en los pacientes. Bendiciones, un abrazo de luz, saludos pues igualmente para ti, mi querida Chio. Te mando un abrazote con todo mi cariño. Anier Monroy Pérez, un abrazo. Y bueno, pues a todos y a todas, Alfredo, psicoterapia humanista, gracias por acompañarme. Inés Lezama, muchas gracias por estar aquí. De verdad, en este 10 de septiembre, día que se conmemora este día de la prevención del suicidio, que cada uno de nosotros cobremos conciencia de esta gran problemática y pongamos un granito de arena para que esto disminuya. Les mando un abrazo con mucho cariño. Me da muchísimo gusto que me acompañen como cada viernes. Les agradezco enormemente que no me dejen sola y pues aquí estaremos el próximo viernes con otro tema. Un abrazo grande, grande para todos y nos encontramos pronto. Que estén muy bien. Hasta pronto. Bye.